Damos la bienvenida a nuestra audiencia a un nuevo análisis a fondo. Y la misión de hoy es verdaderamente monumental. Sí, desde luego. Vamos a desentrañar un documento histórico que predijo una catástrofe mundial con una precisión casi quirúrgica. Hoy nos sumergimos en los capítulos 6 y 7. Se titulan Europa después del tratado y los remedios. Exacto. De la célebre obra Las consecuencias económicas de la paz. Eso es. Escrita por el economista John Maynard Keynes en 1919. Y es un texto que resulta asombrosamente profético. Es que contamos con los extractos originales que Keynes escribió justo después de participar en la Conferencia de Paz de París, tras la Primera Guerra Mundial. Una conferencia de la que, por cierto, dimitió en señal de protesta. Dimitió, sí, porque lo que vio allí fue, pues, un desastre en ciernes. Primero, vamos a exponer el sombrío, casi insoportable panorama económico y social que aguardaba a Europa tras la firma de esos acuerdos. Y segundo, vamos a explorar las soluciones visionarias que Keynes propuso para evitar el colapso definitivo de la civilización tal y como se conocía entonces. Que no era poco. Para nada. Y para quienes nos escuchan, es crucial entender por qué esto sigue siendo tan relevante hoy en día. Esta obra es, en esencia, una clase magistral sobre cómo la venganza política puede destruir por completo la economía global. Nos demuestra que la interconexión de las naciones, el comercio, las cadenas de suministro, bueno, todo eso no son solo teorías abstractas en un libro. Claro, son una red vital. Es fascinante porque esto nos recuerda a situaciones súper contemporáneas. Ya sabes, cuando un solo barco se atasca en un canal hoy en día y de repente... Faltan componentes en el otro lado del mundo al día siguiente. Exactamente. Y Keynes ya estaba advirtiendo sobre esta enorme fragilidad global hace más de un siglo. Vale, vamos a desempacar esto. Pues el punto de partida fundamental es comprender que la Europa de la posguerra no era un simple mapa político. No era un papel que los diplomáticos pudieran redibujar a su antojo en un despacho de París. Para nada. Antes de 1914, Europa funcionaba como una máquina sumamente delicada, densamente poblada y, sobre todo, altamente interconectada. Keynes nos recuerda que gran parte de la población europea dependía para su mera supervivencia de un flujo ininterrumpido de materias primas, especialmente en los centros industriales de Alemania y sus alrededores. Materias primas y alimentos que venían desde ultramar y desde el este. Es que el escenario previo a la guerra era casi un milagro de equilibrio y especialización. Totalmente. Millones de personas viviendo en áreas urbanas, produciendo manufacturas súper complejas que se intercambiaban a nivel global, simplemente para poder importar alimentos. Y claro, si se rompen las vías de tren, si se paralizan las minas, Esa población literalmente no tiene que comer. El campo local no da abasto para tanta gente concentrada en ciudades. Y los datos del colapso que revelan nuestras fuentes son contundentes. son escalofriantes. Las cifras ilustran la paralización absoluta de esa máquina. El texto señala que la producción general de carbón en Europa cayó un 30%. Un 30% menos de energía. Y hay que entender que el carbón era la sangre de esa época. Sin él no hay locomotoras, no hay altos hornos. Ni calefacción en los durísimos inviernos europeos. Exacto. En el caso específico de Alemania, la situación agrícola era ruinosa. La productividad del suelo se desplomó un 40%. Que esa caída del 40% no es casualidad, ¿eh? El texto explica que se debía a la falta casi total de abonos artificiales durante el transcurso del conflicto. Porque todos los químicos se desviaron hacia la fabricación de explosivos. Eso es. Y además, la calidad del ganado efectivo cayó un 55%. Es una locura. Y a esa tremenda escasez de alimentos hay que sumar un sistema de transportes que estaba en ruinas. Las locomotoras estaban desgastadas o, peor aún, habían sido requisadas por los vencedores. Lo que significa que, incluso si de milagro había algo de excedente agrícola en alguna zona rural aislada, Era logísticamente imposible llevarlo a las ciudades donde se aglomeraba toda esta población industrial. Y esto nos lleva al espectro más grave que menciona Keynes. el fantasma del hambre masiva. Sí, Las fuentes citan un cálculo impactante que hizo Herbert Hoover, que dirigía los esfuerzos de ayuda internacional en aquel momento. Hoover estimó que la población de Europa tenía 100 millones de personas más de las que podía sostener sin importaciones. 100 millones.
Es difícil de procesar esa escala. 100 millones de europeos dependían absolutamente de unas importaciones que ahora mismo simplemente no se podían pagar. Debido a la parálisis industrial y a las incautaciones navales que impuso el Tratado de Versalles. Lo fascinante aquí es la aguda comprensión que tiene Keynes de la psicología humana en tiempos de crisis extrema. Advierte de forma explícita que este agotamiento físico crónico, estas privaciones sostenidas, no conducen a la población a un letargo pacífico. Para nada. La gente no se resigna en silencio. La inanición tiene fases, y la desesperación empuja a ciertos temperamentos hacia la histeria nerviosa, hacia una desesperación ciega. Es que cuando el ser humano llega al límite de su resistencia, se desatan las ataduras del orden cívico. La civilización misma corre peligro. Se viene abajo. Pero un momento, a ver, si esta catástrofe logística y humana era tan matemáticamente evidente en los números, ¿cómo es posible que los líderes mundiales en París no lo vieran? Porque estaban cegados. Completamente cegados por la política interior y por la exigencia popular de venganza que había en sus países. Claro, querían que alguien pagara los platos rotos. Exacto. Keynes argumenta que los líderes en París estaban obsesionados con mover fronteras, con castigos morales y con imponer reparaciones astronómicas. Ignorando completamente la mecánica básica de la supervivencia económica del continente. De hecho, Keynes incluye una cita devastadora de un informe alemán sobre las condiciones de la alimentación. Una cita durísima. El informe concluye que ejecutar las condiciones del tratado, que básicamente era forzar una nación industrial a volver a niveles económicos de medio siglo atrás, mientras le quita sus barcos y su carbón, Equivale, lógicamente, a firmar la sentencia de muerte de muchos millones de alemanes, hombres, mujeres y niños. Esas son las palabras exactas. una locura. Entonces, tenemos una hambruna inminente, una red ferroviaria destruida y fábricas sin combustible. El diagnóstico físico es casi terminal. Pero el colapso de la productividad física nos lleva directamente al segundo gran pilar del análisis de Keynes. Que es la destrucción silenciosa de las bases económicas a través del dinero. Eso es. Porque, a ver, si no hay trigo y no hay carbón, ¿qué valor tiene realmente el trozo de papel que la sociedad usa para intentar comprarlos? Ninguno. Esta es una de las partes más incisivas del documento. Cuando no hay bienes materiales suficientes, el sistema se resquebraja por su eslabón más frágil y fiduciario, que es la moneda. El dinero en efectivo. Y Keynes analiza aquí una afirmación famosa atribuida a Lenin, que supuestamente declaró que el medio más seguro para destruir el sistema capitalista es viciar la circulación monetaria. Sí, y es importante aclarar para quienes nos escuchan que el texto cita a Lenin no como una declaración ideológica a favor o en contra. Exacto. Mantenemos total imparcialidad aquí. Keynes no apoya a Lenin ni tampoco defiende ciegamente el capitalismo. Lo usa para ilustrar una realidad técnica escalofriante que aplica a cualquier sistema de intercambio moderno. Destruir la confianza en la moneda es destruir la base misma del comercio. Es vital explicar cómo funciona exactamente este mecanismo de destrucción silenciosa, porque decir envilecimiento de la moneda suena un poco académico. Sí, suena a libro de texto. Imaginemos que la economía global es una partida de Monopoly. ¿Vale? Si el Banco Central de repente empieza a imprimir billetes infinitos y los inyecta en el juego para pagar sus propias deudas de guerra, el dinero que los demás jugadores tienen ahorrado ya no sirve para comprar las mismas propiedades. Claro, porque hay demasiados billetes persiguiendo los mismos bienes. Los precios de todo suben exponencialmente. Básicamente el gobierno confisca, de forma arbitraria y secreta, el valor de los ahorros de los ciudadanos. Visible. Tal cual. Y lo que describe el texto sobre la reacción de los gobiernos europeos ante este fenómeno es asombroso. En lugar de atajar el problema de frente y admitir que estaban quebrados, Se dedicaron a imprimir billetes descontroladamente para cuadrar sus presupuestos. sí, y luego encima buscaron chivos expiatorios. Así es. Para ocultar su propia responsabilidad en la creación de esta inflación masiva, recurrieron a la típica táctica de la caza de brujas. Dirigieron la indignación pública hacia los llamados especuladores. Pero Keynes señala la tremenda ironía de esto. Explica que estos supuestos villanos eran en su inmensa mayoría simples comerciantes que intentaban proteger sus inventarios frente a una moneda que perdía valor cada día. Lógico.
Al perseguir a la clase comerciante y al mismo tiempo aplicar controles de precios artificiales, los gobiernos marcharon directos hacia la insolvencia estatal. Es que las fuentes detallan cómo obligar a un panadero, por ejemplo, o a un agricultor a vender su producto por debajo del coste de producción, basándose en subsidios al pan o precios fijados por ley. En una moneda que además no vale nada. Eso solo provoca una cosa, que el producto desaparezca del mercado. Nadie va a trabajar a pérdidas. Y las cifras de esta devaluación son brutales en el texto. Se menciona que el valor del marco alemán, medido en oro, cayó a 1/8 parte de su valor anterior. Mientras circulaban 10 veces más billetes que antes de la guerra. Es una tormenta perfecta. Y eso bloquea por completo el comercio internacional. Piensa en un comerciante de Berlín. Si no sabe cuánto valdrá su moneda mañana por la mañana, es matemáticamente imposible que pueda comprar materias primas a crédito en el extranjero. En Argentina o en Estados Unidos, por ejemplo. Todo el motor del comercio global se detiene porque la unidad de medida, el dinero, se ha vuelto elástica e impredecible. Esto provoca situaciones que parecen un retroceso de siglos. Hay una anécdota increíble en el texto sobre la región del Ruhr, en Alemania. Ah, sí, las horas de la mantequilla. Es de locos. Se instituyeron lo que llamaron las horas de la mantequilla. Unos 60.000 mineros alemanes aceptaron trabajar horas extra, pero se negaron en rotundo a cobrar en marcos. Porque el papel moneda era una ficción, no servía de nada. Exacto. Exigieron cobrar directamente en mantequilla danesa. Dinamarca enviaba la mantequilla y a cambio recibía el carbón extraído en esas horas. Una sociedad industrial avanzada retrocediendo a la economía del trueque más primitivo. Ese es el síntoma definitivo del colapso institucional. Totalmente. Este diagnóstico tan crudo de Europa requería soluciones estructurales urgentes, no castigos adicionales ni parches temporales. Y es aquí donde Keynes abandona el papel de mero crítico y asume el de arquitecto. Aquí es donde se pone realmente interesante, porque el capítulo 7 de su obra está dedicado enteramente a los remedios. ¿Cuál era el salvavidas que proponía Keynes frente a este desastre de proporciones continentales? Pues el primer bloque de soluciones exigía una enorme valentía política. Proponía la revisión integral del Tratado de Paz. Nada menos. Keynes argumentaba que era imperativo invocar el artículo 19 del Pacto de la Sociedad de Naciones. Hay que recordar para nuestra audiencia que la Sociedad de Naciones era ese organismo recién nacido tras la guerra, el precursor de la ONU. Que pretendía ser un foro mundial para resolver conflictos mediante la diplomacia, claro. Exacto. Y el artículo 19 permitía, en teoría, revisar tratados que se hubieran vuelto inaplicables o peligrosos para la paz mundial. Era un llamado a la cordura por encima de mantener un status quo basado puramente en la venganza. Y las propuestas concretas eran un golpe de realidad tremendo. Empezando por las reparaciones de guerra. El tratado imponía a los derrotados cifras astronómicas e incalculables que asfixiaban cualquier esperanza de recuperación. Keynes propuso reducir y limitar esas exigencias de reparaciones a una suma realista y fija, 2.000 millones de libras esterlinas. Y esa cifra era el límite absoluto. Era una cantidad que Alemania, con mucho esfuerzo y tiempo, podría llegar a pagar, sin destruir completamente su tejido productivo. Ni condenar a su población a morirse de hambre. Pero la visión de Keynes iba mucho más allá de un simple ajuste en la contabilidad. Entraba de lleno en la ingeniería del sistema industrial europeo. Específicamente, analizó la simbiosis indispensable del hierro y el carbón. Esto me parece fascinante, porque el tratado exigía a Alemania entregas masivas y encima gratuitas de carbón a los países aliados, privándola del combustible para sus propias fábricas. Sí, le tortaban las alas. Y al mismo tiempo le arrebataba las zonas productoras de mineral de hierro, como Lorena, que pasaban a manos francesas. Básicamente era arrancar el motor de la industria europea y separar sus piezas en distintos países. Así es. Y entiendo perfectamente la lógica matemática de intercambiar el carbón alemán por el hierro francés, pero, siendo realistas, ¿cómo pretendía Keynes convencer a Francia de entregarle recursos vitales a su enemigo mortal justo al día siguiente de terminar una guerra tan devastadora? Suena políticamente imposible. Políticamente era casi un suicidio proponerlo, pero económicamente era la única salida viable. Keynes argumentaba algo muy simple. La geología no entiende de fronteras políticas. Claro, la naturaleza puso los recursos donde los puso. El carbón está en la cuenca del Ruhr, en Alemania, y el hierro está en Lorena, en Francia. Separarlos mediante aranceles hostiles y prohibiciones de exportación significaba que las acerías francesas no tendrían combustible y las fábricas alemanas no tendrían metal. Todos perdían. Por eso propuso un acuerdo mutuo e incondicional forzado si era necesario por la comunidad internacional. Francia debía enviar mineral de hierro a Alemania y Alemania enviaría carbón a Francia.
manteniendo viva la cadena de suministro por encima del resentimiento nacional. Fíjate, si conectamos esto con el panorama general, vemos que Keynes estaba sentando las bases lógicas exactas de algo mucho más grande. De lo que vendría décadas después. Sí, décadas más tarde, tras una Segunda Guerra Mundial aún más destructiva, esta idea sería la base de la Comunidad Europea del Carbón y del Acero, el verdadero origen de la actual Unión Europea. Exactamente. Fue un visionario. Y esto enlaza directamente con su siguiente gran propuesta, que era una unión de libre comercio. Fundamental también. Hay que visualizar el mapa de Europa central tras la guerra. Los viejos imperios, el austrohúngaro y el ruso, habían colapsado por completo. Y de repente, el continente estaba lleno de nuevos países soberanos trazando fronteras nuevas por todas partes. Polonia, Checoslovaquia, Hungría, Austria. Y cada nueva frontera significaba una nueva aduana, un nuevo arancel, un nuevo bloqueo al transporte. Keynes advirtió que estas nuevas repúblicas, que estaban fragmentadas territorialmente y eran inmaduras a nivel económico, no podrían sobrevivir si comenzaban a imponer políticas proteccionistas entre sí. Intentando ser autosuficientes de forma aislada. La eficiencia económica que proporcionaban los grandes imperios del pasado, permitiendo el libre movimiento de bienes en territorios enormes, se había esfumado. Su remedio era imperativo: eliminar las barreras aduaneras, obligando a los nuevos estados y a Alemania a formar parte de una unión de libre comercio incondicional. Por al menos 10 años bajo los auspicios de la Sociedad de Naciones. Era la única forma de evitar que se asfixiaran mutuamente. Imaginemos que cada comunidad autónoma o región dentro de un país moderno decidiera de repente poner impuestos a los camiones de alimentos que cruzan desde la provincia vecina. El colapso sería inmediato. Sería un caos en cuestión de días. Pero incluso si se arreglaban las fronteras, las aduanas y las fábricas, quedaba el enorme elefante en la habitación de las finanzas internacionales, el último gran obstáculo abordado en las fuentes: la telaraña de las deudas interaliadas. Un panorama financiero completamente paralizante, y es crucial desentrañar esta telaraña. Porque durante el esfuerzo bélico, los países ganadores se endeudaron masivamente entre sí. Francia e Italia debían inmensas cantidades a Gran Bretaña. Y Gran Bretaña, a su vez, que había actuado como el gran financiador inicial, terminó contrayendo una deuda aplastante con los Estados Unidos para poder sostener el esfuerzo de guerra de todos los aliados europeos. Era una auténtica cadena de dominó. Y el plan tácito de Europa era exprimir a Alemania con las reparaciones para que Francia pudiera pagar a Gran Bretaña y Gran Bretaña pudiera pagar a Estados Unidos. Básicamente. Keynes argumentó con gran audacia sobre el imperativo absoluto de perdonar todas estas deudas interaliadas. Pero a ver, ¿cómo justificaba pedirle a Estados Unidos, que había puesto el capital, que simplemente olvidara todo ese dinero? Porque Keynes demostró que exigirlo era peor negocio que perdonarlo. Las fuentes dejan muy claro que no apelaba a la caridad cristiana. Apelaba a la más estricta previsión política y económica. Eso es, mantener una red de tributos aplastantes donde durante décadas las naciones europeas destinarían el fruto de su trabajo diario únicamente a pagar intereses a otra nación extranjera, era una receta segura para la ruina. Keynes advirtió que estos pagos generarían odios futuros insalvables, inestabilidad política interna y, eventualmente, la repudiación violenta de las deudas. Ya fuera mediante revoluciones o el ascenso de extremismos. Además, había un problema práctico de transferencia, ¿verdad? Si Europa entera dedica su riqueza a pagar intereses en oro o dólares a Estados Unidos, Europa se queda sin capacidad adquisitiva. Exacto. No pueden comprar las exportaciones estadounidenses. El impago destruiría a los deudores, pero el intento de cobro destruiría a los mercados del propio acreedor. Ahogaría el crecimiento global por generaciones. Básicamente era pedir magnanimidad para evitar un colapso que terminaría arrastrando a la propia economía estadounidense. Y para inyectar vida a esta Europa moribunda, la cancelación de deudas no era suficiente por sí sola. Keynes propuso un plan de rescate directo y activo. Un gran empréstito internacional, lo que sería el equivalente conceptual a lo que más tarde, tras la Segunda Guerra Mundial, conoceríamos como el Plan Marshall. Tal cual. Keynes sugirió un fondo de aproximadamente 200 millones de libras, financiado principalmente por los países que no habían sufrido la devastación territorial, destacando nuevamente a Estados Unidos.
Y el objetivo de este capital no era en absoluto pagar deudas antiguas, sino proveer de liquidez y capital circulante inmediato a Europa. Era dinero puro y duro para comprar en el extranjero los alimentos urgentes y las materias primas básicas que permitieran a las fábricas europeas volver a arrancar. Y a la población volver a trabajar. Y hay un último punto geográficamente crucial en este plan de rescate global que las fuentes destacan de manera muy contundente: el papel de Rusia. Este es un tema complejo. El texto subraya la urgencia inmediata de levantar el bloqueo económico sobre Rusia, que en ese momento estaba inmersa en su propia convulsión revolucionaria. Y este es un punto donde la pragmática económica de Keynes choca frontalmente con la ideología política de la época. Europa dependía históricamente de la masiva producción de trigo ruso. Sin la integración de los cereales de Europa del Este y Rusia, el continente occidental corría un grave y continuo riesgo de hambruna. Pero claro, la revolución bolchevique y el posterior bloqueo aliado habían aislado a ese país del sistema comercial internacional. La lógica de Keynes es que aislar a Rusia por miedo a su sistema político era en la práctica condenar a Europa occidental a la inanición. Había que reintegrar a Rusia en los mercados mundiales. Y aquí le otorga un papel vital a la mismísima Alemania, que acababa de ser derrotada. Esa es la parte interesante. ¿Cómo encaja Alemania en el rescate de Rusia? Keynes sostiene que por pura posición geográfica y por la enorme experiencia logística previa a la guerra, solo la organización comercial de Alemania podía reactivar de forma eficiente ese comercio en el este. Claro, Rusia tenía el potencial agrícola, pero carecía de red de distribución y manufacturas. Y Alemania tenía la capacidad organizativa y la industria pesada, pero necesitaba comida desesperadamente. Era el encaje perfecto. Permitir que Alemania ayudara a reconstruir la red de distribución rusa solucionaba varios problemas a la vez. Rusia obtenía las manufacturas que necesitaba para modernizarse. Alemania encontraba una salida para su industria y garantizaba alimentos para su población. Y el resto de Europa aseguraba el flujo general de cereales que estabilizaría los precios globales de una vez por todas. Entonces, ¿qué significa todo esto? Resumiendo el gigantesco análisis que Keynes puso sobre la mesa en 1919. Vemos que su apasionada abogacía por la magnanimidad hacia el enemigo derrotado no era un mero idealismo pacifista o debilidad política. Era pura y dura supervivencia económica. Totalmente. Fue un análisis frío, pragmático y profundamente técnico de cómo funcionan realmente las sociedades modernas y de por qué no se puede desvincular el destino económico del vencedor del destino del vencido. Las fuentes nos dejan una gran lección que resuena con una fuerza abrumadora. Ignorar la realidad material de las cadenas de suministro, desconocer el frágil valor de la confianza en el sistema monetario y dar la espalda a la interdependencia innegable de las naciones en favor de la venganza y el orgullo político, Es cometer un suicidio colectivo a cámara lenta. las soluciones visionarias que proponía Keynes requerían una generosidad de espíritu, una comprensión técnica y una visión a largo plazo, que lamentablemente brillaron por su absoluta ausencia en los elegantes salones de París. Y esa es la lección que trasciende los libros de historia y llega intacta hasta nuestros días. La estabilidad de nuestra propia sociedad contemporánea, el hecho de que haya alimentos en los supermercados, energía fluyendo hacia nuestras casas y valor en nuestros ahorros. Todo eso sigue dependiendo estrictamente de estas mismas delicadas redes de confianza, producción y comercio global. Cuando se fragmenta la economía mundial por motivos puramente políticos, levantando aranceles hostiles y bloqueos sin medir las consecuencias, se está jugando con la misma maquinaria altamente frágil que colapsó tras la Primera Guerra Mundial. Nos acercamos al final de este profundo recorrido, pero queremos dejar una idea incisiva flotando en el aire, algo sobre lo que reflexionar verdaderamente al terminar este análisis. Un pensamiento final. Si sabemos, a través de este asombroso documento histórico, que la destrucción silenciosa del valor del dinero y la imposición de barreras comerciales punitivas tienen el poder real de desestabilizar continentes enteros, de empujar a sociedades que se creían civilizadas y avanzadas al trueque y a la más absoluta desesperación. Sí, cabe preguntarse hoy. Exacto. ¿Qué vulnerabilidades invisibles, qué fallas estructurales estamos ignorando hoy en nuestros propios acuerdos, sanciones y tensiones económicas internacionales? Una gran pregunta. Es un recordatorio contundente de que los cimientos de nuestra comodidad moderna son, y siempre han sido, mucho más frágiles de lo que parecen a simple vista.